Muy bien, vamos a continuar con la siguiente, que sería calcular la fuerza que produce el flujo de agua sobre la curva y la boquilla del chiflón, mostrados en la figura. El agua abandona la boquilla como un chorro libre. El volumen interior del conjunto del codo y de la boquilla es 115 litros y todo el conjunto está contenido en un plano horizontal. Bien, acá tenemos lo que se llama una boquilla, ¿ya? Una boquilla con una tubería que está doblada unos 180 grados en una pequeña curva. Ahora, nosotros vemos, según el problema, que todo el contenido está en un plano horizontal, lo que quiere decir de que si está en horizontal, básicamente en este plano XY no podemos ver el peso del fluido. De hecho, el peso del fluido se vería en la tercera dimensión, que sería la Z. Acá vemos de que tenemos parte de la tubería en donde se me dice que la presión es igual a 1 kilogramo por centímetro cuadrado en esta entrada. Y la velocidad en la entrada es de 1.5 metros por segundo. El diámetro en la entrada también es 0.30 y cuando hace la boquilla, la salida, que es al medio ambiente, el diámetro es de 0.15 metros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Mira, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros tenemos que primero ver o elegir cuál es el volumen de control. Entonces, para mi caso, el volumen de control, yo tendría que ponerlo básicamente encerrando todo lo que es parte de la boquilla, parte del tubo, que puede ir de esta manera. Encerramos todo lo que está dentro como nuestro volumen de control y tenemos, como podemos ver, una entrada y una salida. Una entrada y una salida. En el caso de la entrada, tenemos una presión. Es una distribución de presiones que lo podemos poner de esta manera. Una distribución de presiones que es para 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Esta distribución de presiones es una presión constante que va en la entrada, que vamos a llamarle a la entrada 1, ¿ya? En cambio, en la salida, que es la boquilla, no tenemos una presión propiamente dicha, debido a que la presión atmosférica es igual a cero en la escala manométrica. En la escala absoluta sí es otro valor. Por lo tanto, no tenemos una distribución de presiones acá en la salida. Ahora, para poder ver cuál es la fuerza que produce el agua sobre la curva y la boquilla del chiflón, cuál es la fuerza, podemos hacer de lo siguiente, podemos conceptualizar este problema como un tipo de conservación, con la ecuación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Por qué? Porque involucra fuerzas, pero también involucra cambio en la cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces lo escribimos. Ecuación de la cantidad de movimiento lineal. En este caso sería, para nuestro caso, en la forma más resumida, sumatoria de fuerzas igual a sumatoria de flujos másicos por velocidades de salida menos sumatoria de flujos másicos por velocidades de entrada. Entonces, esa sería mi primera ecuación. Vamos a calcular, en mi caso, qué fuerzas actúan sobre este
volumen de control. Es una buena costumbre comenzar a poner primero cuáles son las fuerzas, ¿ya? ¿Cuáles son las fuerzas? Una de las fuerzas más notables en los ejercicios es acerca de la presión. La presión que hay en las entradas, o bueno, en tuberías, como se indica acá, si tú lo multiplicas la presión por el área, van a darte una fuerza. Entonces, acá va a generar una fuerza en la entrada que le vamos a llamar F1, ¿ya? F1. ¿Cómo la calculamos? Bueno, la F1 simplemente es la presión 1 por el área 1. En mi caso dice que la fuerza 1 sería presión 1. En mi caso la presión 1 es 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Se sobreentiende que esto es 1 kilogramo fuerza. Y por el área, que vendría a ser el área de la sección circular que tenemos acá de 0.30 metros, o mejor dicho, 30 centímetros. Entonces el área es pi sobre 4 por el diámetro 30 centímetros al cuadrado. Al hacer de que el área sea en centímetros cuadrados, con este centímetros cuadrados se van a anular. Entonces la fuerza 1 me sale en kilogramos. Entonces sería pi sobre 4 por 30 al cuadrado y por 1. Son 706.86 kilogramos fuerza. Se sobreentiende que son kilogramos fuerza. Si nosotros quisiéramos convertirlo a newtons, pues simplemente sería 1 kilogramo es igual a 9,81 newtons. Entonces la fuerza 1 se transforma por 9,81 en 6.934.28 newtons. O también en kilonewtons, 6.93 kilonewtons. Entonces, esa sería una de las fuerzas, así como dibujamos un DCL, esa sería una de las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Otra de las fuerzas sería el peso de el agua que está contenida dentro de la tubería. Esa sería otra de las fuerzas que normalmente aparecen en ejercicio. Pero ¿qué pasa? En este ejercicio, en este caso, todo este diagrama dice que está contenido en un plano horizontal. Lo que quiere decir que está en un plano que es, por así decirlo, como que el suelo, ¿no? Y ustedes saben que el peso de algo siempre va en el eje vertical, o mejor dicho, para mi caso, el eje Z. En este caso no vamos a notar ahí el peso está apuntando hacia adentro de la página en la tercera dimensión, pero no lo vamos a tomar en cuenta para X ni para Y. Otra de las fuerzas sería esto. A mí me dice calcular la fuerza que produce el flujo de agua. Normalmente, estas tuberías tienen que estar ancladas en algo, ¿ya? Normalmente. A veces pueden estar ancladas con algunos soportes estructurales a una pared, al piso o a otras paredes laterales. Por ejemplo, una pared lateral que viene por acá con eso y está amarrado por un perfil estructural. Podría ser así. Y ese perfil estructural puede estar a tensión o compresión que genera una fuerza. En mi caso, me parece que en la fuerza que sostiene toda la tubería, pues estaría básicamente en la unión o en la brida de la tubería. O sea, sería como que una fuerza. Pero, independientemente de eso, tú puedes dibujar esa fuerza que va a sostener a la tubería en cualquier lado. Ya, para efectos de cálculo, yo lo que voy a hacer es simplemente dibujar
no sé, en el eje X, una fuerza en X positiva y también voy a dibujar una fuerza en Y positiva. Puedes ponerlo en el lado positivo, en el lado negativo, no importa en qué dirección lo pongas. Igual las ecuaciones te van a decir si ir al revés o al derecho. En este caso estoy suponiendo que la fuerza en X va a estar a la derecha y la fuerza en Y va para arriba. Entonces, una vez ya identificadas todas las fuerzas, como dice acá, hay que identificar el comportamiento de las entradas y las salidas. Entonces, en mi caso, la entrada, que es el 1, simplemente el flujo va en dirección X. Y la salida, el flujo va en la dirección X también. No hay flujos, como puedes darte cuenta, en la dirección Y. Entonces, si no hay flujos en la dirección Y, no hay flujo másico en la dirección Y, obviamente la sumatoria de fuerzas en el eje Y es cero y por lo tanto podemos decir inmediatamente que esta fuerza F en Y no existe. Solamente la fuerza de reacción en X. Entonces vamos a usar esta ecuación de la cantidad de movimiento lineal solo en X. Entonces aplicando la ecuación de la cantidad de movimiento lineal, tenemos lo siguiente. Simplemente es sumatoria de fuerzas en el eje X. Es igual. Acá, sumatoria de flujos másicos por velocidades de salida. Simplemente tengo una salida. Entonces, flujo másico, velocidad de la salida. Menos flujo másico, velocidad de entrada. Ya no le pongo sumatorios porque solo tengo una entrada y una salida. Si tuviera múltiples entradas o múltiples salidas, ahí sí tendría que ser una sumatoria propiamente dicha. En este caso sería sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X? Para eso ya hemos hecho previamente nuestro DCL. Fuerza en 1, positivo, ¿no es cierto? Fuerza en 1 más la Fx, que sería la fuerza de aquí, la reacción, y acá no hay fuerza porque la presión atmosférica es cero. Es igual a, acá vamos a factorizar flujo másico, velocidad de salida menos velocidad de entrada. Aquí un tip importante. La velocidad de entrada, como puedes ver, un tip muy importante, la velocidad de entrada es hacia la derecha, velocidad 1, y la velocidad de salida es hacia la izquierda, velocidad 2. Entonces, uno podría pensar, y acá sí hay bastante error en algunos, de pensar de que, bueno, si es a la derecha es positivo y si es a la izquierda es negativo. Para este caso, para el segundo miembro de la ecuación de la cantidad de movimiento lineal, no necesitas poner eso debido a que ya la fórmula contiene los símbolos adecuados. Simplemente hay que reemplazar los valores absolutos. O sea, me refiero a que si acá a la derecha dice 1.5 metros por segundo, ok, la entrada dice 1.5 metros. El menos lo dejas. Es el valor. Pero si digamos que en la velocidad 2 me sale de repente 8 metros por segundo, no vamos a poner, ojo, no vamos a poner menos 8 metros por segundo en la salida, sino 8 metros por segundo como valor numérico o como valor positivo. ¿Ya? Esa es una de los tips que podemos dar aquí, aclarando esa situación, ¿ya? Si acá sale 8, acá no le vamos a poner menos 8, no, 8 simplemente. Ok, entonces vamos a utilizar la ecuación de continuidad para saber cuánto es la velocidad en la salida. Entonces vamos a usar acá ecuación de la continuidad. Ecuación de continuidad.
En mi caso, la ecuación de continuidad viene a ser, sería velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2. La velocidad de 1 es 1.5 metros por segundo, el área de 1 es pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, 0.3 metros al cuadrado. La velocidad 2 es lo que quiero saber y el área 2 sería pi sobre 4 por el diámetro, en mi caso sería 0.15 metros al cuadrado, de donde pi cuartos se anula y simplemente de esto me sale la velocidad 2. Velocidad 2 sería 1.5 por 0.3 al cuadrado sobre 0.15 al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad 2 es ese valor. 0.3 cuadrado, 0.15 cuadrado por 1.5 me sale 6 metros por segundo. De todas maneras, hay que verificar la congruencia del ejercicio. Si es un tubo con un diámetro bastante grande, es muy lógico que la velocidad sea pequeña, ¿no? 1,5. En cambio, cuando pasa por el tubo y reduce su diámetro, el área se hace más pequeña y por lo tanto la velocidad tiene que salir más grande, que es justamente 6 metros por segundo, la velocidad más grande con respecto al 1.5. Entonces, vamos aquí. Reemplazamos fuerza 1 son 6.93 kilonewtons, vamos a ponerle por 10 al cubo, más fuerza en X igual flujo másico. Bueno, en mi caso no he sacado el flujo másico, pero podría sacarlo previamente. Aparte, flujo másico. En el caso de flujo másico sería simplemente densidad por velocidad por área. Y podría ser velocidad 1, área 1 o velocidad 2, área 2, da igual. Voy a poner velocidad 1, área 1, 1000 kilogramos por metro cúbico es la densidad del agua. Velocidad 1 es 1.5 y el área sería pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. En mi caso son 0.3 al cuadrado. De tal manera que el flujo másico me da ese valor. 1000 por 1.5 por pi sobre 4 por 0.3 elevado al cuadrado. En este caso me sale 106.03 kilogramos por segundo. Entonces, en el flujo másico vamos a tener 106.03 kilogramos por segundo. La velocidad de salida, acá como les dije, velocidad de salida es 6 metros por segundo. La tentación es poner menos 6, ¿no es cierto? Es incorrecto, hay que poner solo el valor numérico, ya que la ecuación ya te da los signos. Menos velocidad de entrada, que sería 1.5. Y de esto me sale la fuerza que hay en X. Aquí tendríamos 6 menos 1.5 por 106.03 y hay que restarle todo ese valor, 6.93 por 10 elevado al cubo. Entonces me sale un valor de menos 6452.9 newtons y me sale un valor negativo. ¿Qué significa ello? Significa que, recordarán al principio, nosotros hemos supuesto que la fuerza que sostiene todo este tubo la hemos supuesto a la derecha. Y les dije que no importa en qué sentido la pongas, a la derecha o a la izquierda. No importa. Las ecuaciones te van a decir si es que estuvo correcto. En mi caso, si hubiera salido positivo, la fuerza ahí la dejaba, estaría apuntando a la derecha. Pero como ha salido negativo, no quiere decir que esté mal, solamente que en realidad el sentido correcto es al revés. O sea, esto sería a la izquierda. Esa sería la explicación técnica. Ahora, este problema todo te lo da
o bueno, la fuerza te lo da básicamente en kilogramos. Entonces, yo en mi caso tendría que poder convertir esto a kilogramos. 9.81 newtons es un kilogramo fuerza. Se sobreentiende que es un kilogramo fuerza y por lo tanto la fuerza en X vendría a salir eso. 6.452.9 entre 9,81. Son 657.8 kilogramos. Esa vendría a ser la fuerza en X. Básicamente es la fuerza en X para este ejercicio. Ahora, una vez hecho esto, habría que sacar también la fuerza en el eje Z. El volumen interior del conjunto del codo y de la boquilla es 115 litros. Entonces, en la tercera dimensión, todo esto pues va a tener un peso. Va a tener un peso porque la masa de agua que hay adentro de la tubería tiene un volumen de 115 litros. En el dicho sea de paso, entonces habría que aplicar la sumatoria de fuerzas en Z. Es como decir que tuvieras, a ver, voy a tratar de dibujarlo, un ducto de esta forma, ¿no? Que simplemente se, se quiebra hacia el otro lado. Entonces el flujo sale por la boquilla hacia el otro lado, pero lógicamente tenemos un eje que habíamos puesto como eje X, eje Y eje Z. Eje Y y eje Z, la tercera dimensión para este sólido. Ok, entonces, como esto tiene un peso del agua, debe haber alguna fuerza que pueda compensar, que vamos a llamar el eje Z. Entonces, una sumatoria de fuerzas en Y es igual a, podríamos aplicar la otra, sumatoria de flujos másicos, velocidad de salida, sumatoria de flujos másicos por velocidades de entrada, pero como no hay velocidades de entrada ni de salida, estos dos se anulan y es igual a cero. Entonces la fuerza en Z menos el peso del agua es igual a cero, por lo tanto la Fz es igual al peso del agua. En mi caso el peso del agua, pues yo tengo el volumen, pero no tengo perdón, tengo, tengo el peso del agua, entonces podría poner peso específico del agua por el volumen. Peso específico del agua 9.81 kilonewtons por metro cúbico. O también, y el volumen 115 litros. Pero mililitros es un metro cúbico. Entonces ya tendría la fuerza en Z. Que sería también de sostén para que la tubería no se vaya al piso. En este caso sería 1.13 kilonewtons. Ahora este problema usa kilogramos como unidad de fuerza, lo convertimos. Esto sería en realidad 1128 es lo que me bota la calculadora newtons por 9,81 newtons es un kilogramo. Y por último, ya simplemente es sacar la fuerza en kilogramos. Sería 115. En realidad, nosotros hemos podido haber hecho esto más fácil, porque el volumen, según el dato,
son 115 litros. Pero como es agua, normalmente la densidad del agua es igual a 1 kilogramo por litro, normalmente. Entonces es como decir, tú tienes 1 kilo es 1 litro de agua, solo de agua, no para otros fluidos. Entonces, si yo tengo 1 litro, eso es 1 kilo. Entonces, si yo tengo 115 litros, yo tengo 115 kilos de peso de agua, que justamente también es igual a esta fuerza. O sea, también pude haber usado ese razonamiento. Entonces, ahí termina este ejercicio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Muchas gracias.